Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado comprender su lugar en el universo. A través de relatos, mitos y creencias, hemos intentado explicar lo inexplicable, enfrentar el miedo a la muerte y darle un sentido a la incertidumbre de la vida. Y en este proceso hemos creado algo más grande que nosotros mismos, Dios. Pero, ¿qué es Dios realmente? ¿Una presencia omnipotente o la invención más ambiciosa de la mente humana? Pensadores como Freud, Paine y Voltaire no dudaron en señalar que la religión, lejos de ser divina, es un constructo humano diseñado para imponer orden, controlar y monopolizar el poder. Hoy nos enfrentaremos a estas ideas. Exploraremos cómo las religiones han moldeado nuestra historia, cómo sus contradicciones y arbitrariedades cuestionan su veracidad, y cómo la figura de Jesús de Nazaret es quizás el eco de mitos antiguos, reimaginados para una agenda política y cultural. No buscamos destruir, sino reflexionar. Esto no es una crítica gratuita, sino una invitación a pensar más allá de las palabras repetidas, más allá de los dogmas impuestos. Así que, abrir nuestra mente y preparados para cuestionar lo incuestionable. Esto es soyolismo, directo y brutalmente honesto. Y, si Jesús fue una figura histórica, un hombre que caminó por las calles de Judea, que reunió multitudes y desafió al poder romano y religioso de su época, entonces cabría esperar que su existencia estuviera bien documentada. Sin embargo, lo que encontramos es un inquietante vacío. En primer lugar, ningún autor contemporáneo a Jesús menciona su vida o sus milagros. Las grandes figuras del mundo romano como Plinio el Viejo, Séneca o Filón de Alejandría, que vivieron durante el supuesto tiempo de Jesús, guardan un silencio absoluto sobre su existencia. Ni siquiera los historiadores judíos de la época parecen haber tomado nota de él. Uno de los pocos documentos que parece hacer referencia a Jesús es el famoso Testimonium Flavianum, atribuido a Flavio Josefo. Pero incluso esta mención está rodeada de controversia. Muchos expertos creen que fue alterada o añadida posteriormente por escribas cristianos, ansiosos por validar la historicidad de su Mesías. Otro autor, Tácito, menciona a Cristo en sus anales, afirmando que fue ejecutado durante el gobierno de Poncio Pilato. Pero hay dos problemas clave. Primero, este texto fue escrito décadas después de los supuestos hechos. Y segundo, sus detalles parecen basarse más en rumores y en la tradición cristiana temprana que en evidencia directa. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. Si Jesús realizó los milagros que se le atribuyen resucitar muertos, alimentar a miles con unos pocos panes y peces, caminar sobre el agua, ¿cómo es posible que ningún cronista de la época lo registrara? ¿Cómo es posible que eventos de tal magnitud no dejaran huella en la historia? Lo que sí tenemos son los evangelios, escritos décadas después de su muerte, por autores desconocidos y con versiones que a menudo se contradicen entre sí. Más que biografías históricas, estos textos parecen ser obras teológicas, diseñadas para inspirar fe y consolidar la creciente iglesia cristiana. Entonces, ¿qué hacemos con esta falta de evidencia? ¿Debemos seguir aceptando su existencia sin cuestionar, o es hora de admitir que el mito puede haber superado a la realidad? Continuemos desentrañando este enigma en los próximos minutos. Jesús como construcción mitológica. A lo largo de la historia, las religiones han tejido relatos que combinan lo humano y lo divino. Jesús, tal como lo conocemos hoy, podría ser el resultado de este proceso. Una construcción mitológica que fusiona creencias previas, aspiraciones espirituales y necesidades culturales de su época. Muchos estudiosos han señalado los asombrosos paralelismos entre la vida de Jesús y las historias de otras figuras religiosas anteriores. Por ejemplo, en la mitología egipcia, Horus, el dios halcón, nació de una virgen, fue adorado por 3 reyes y enfrentó tentaciones mientras cumplía su misión divina. Krishna, en el hinduismo,
fue perseguido por un gobernante que temía su nacimiento, y Mitra, venerado en el Imperio Romano, también tuvo un nacimiento milagroso el 25 de diciembre. Estas similitudes no son meras coincidencias. Las religiones de la antigüedad solían compartir símbolos y relatos que resonaban profundamente con las sociedades. La idea de un Salvador nacido de una virgen, que realiza milagros y vence a la muerte, no era nueva. Era un arquetipo, una fórmula espiritual que inspiraba esperanza. El cristianismo emergió en un mundo saturado de mitos y religiones que competían por adeptos. Para destacarse, sus primeros seguidores tomaron elementos familiares de estas tradiciones y los adaptaron al mensaje de Jesús. Su nacimiento, su muerte en la cruz y su resurrección no solo fueron actos de fe, sino también narrativas cuidadosamente diseñadas para resonar en un público acostumbrado a relatos heroicos y divinos. Además, es importante recordar que los evangelios no fueron escritos como biografías objetivas. Fueron compuestos décadas después de los hechos, con la intención de transmitir un mensaje teológico, no histórico. Cada evangelista moldeó a Jesús según las necesidades de su comunidad, enfatizando ciertos aspectos para fortalecer la fe y la identidad colectiva. Este proceso de construcción mitológica no resta valor al mensaje de Jesús, pero sí plantea preguntas fascinantes. ¿Qué parte de su historia refleja a un hombre real? ¿Y qué parte es un espejo de las aspiraciones espirituales de su tiempo? ¿Estamos ante un maestro humano divinizado por la tradición o ante un símbolo universal que trasciende las fronteras de la historia? Jesús, como construcción mitológica, representa algo más grande que su propia historia. La capacidad humana de crear relatos que unen, inspiran y trascienden generaciones. Pero, ¿cuánto de este relato es verdad? La Biblia como herramienta de manipulación. La Biblia, para muchos, es la palabra sagrada de Dios, un guía espiritual que ilumina el camino de los creyentes. Sin embargo, a lo largo de la historia, también ha sido utilizada como una poderosa herramienta de control y manipulación. Desde reyes hasta instituciones religiosas, las élites han encontrado en sus páginas una justificación para ejercer poder sobre las masas. En la Edad Media, por ejemplo, los monarcas europeos se apoyaron en la idea del derecho divino de los reyes, una doctrina basada en interpretaciones bíblicas que sostenía que su autoridad provenía directamente de Dios. Esto no solo les otorgaba legitimidad, sino que también silenciaba cualquier oposición al considerarla un acto de rebeldía contra el propio Creador. Uno de los versículos más utilizados para justificar esta subordinación es Romanos 13:1, que llama a los creyentes a obedecer a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Este mensaje fue repetidamente empleado para mantener el orden social y justificar estructuras jerárquicas que beneficiaban a unos pocos. Pero la manipulación de la Biblia no se limitó al ámbito político. En épocas de esclavitud, ciertos textos, como Efesios 6:5, que dice: «Siervos, obedezcan a sus amos con respeto», fueron usados para perpetuar la opresión y legitimar uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. En manos de los poderosos, estas palabras se transformaron en cadenas. Incluso en tiempos modernos, algunos líderes religiosos han explotado la Biblia para promover agendas políticas, enriquecerse o controlar a sus seguidores. Las llamadas teologías de la prosperidad, que aseguran que la riqueza material es un signo de bendición divina, son un claro ejemplo de cómo las escrituras pueden ser torcidas para satisfacer intereses personales. Paradójicamente, mientras que la Biblia predica el amor y la compasión, también ha sido invocada para justificar conflictos armados, persecuciones y genocidios. Las cruzadas, la Inquisición y las guerras de religión son un recordatorio de cómo un mensaje espiritual
puede ser distorsionado para dividir y destruir. Y no se trata solo de lo que dice la Biblia, sino de cómo se interpreta. Su mensaje ha sido moldeado por culturas, épocas y agendas, convirtiéndola en un instrumento flexible que puede ser adaptado para apoyar casi cualquier causa, desde la más noble hasta la más oscura. Al explorar cómo la Biblia ha sido utilizada como herramienta de manipulación, surgen preguntas fundamentales. ¿Cuánto del mensaje original se ha perdido en manos de quienes buscaban poder? ¿Y cómo podemos separar la espiritualidad auténtica de los intereses humanos que la han distorsionado? Contradicciones de Dios y Jesús. Para muchos, la imagen de Dios y Jesús es la de un Padre celestial amoroso y un Salvador compasivo, un faro de esperanza y moralidad. Sin embargo, cuando exploramos detenidamente las Escrituras, emergen contradicciones que cuestionan esta visión armoniosa. Un ejemplo claro lo encontramos en la naturaleza de Dios. En Éxodo 15:3 se dice: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Sin embargo, en Mateo 5:9, Jesús declara: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo puede un ser considerado fuente de amor y paz ser también presentado como un guerrero que lidera batallas? En el Antiguo Testamento, Dios es frecuentemente descrito como un juez severo y vengativo. Desde la destrucción total en el diluvio hasta el fuego que consume Sodoma y Gomorra, encontramos a un Dios que castiga sin misericordia. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús predica amor incondicional, perdón, y la famosa enseñanza de poner la otra mejilla en Mateo 5:39. ¿Son estas dos caras del mismo Dios o reflejan concepciones humanas cambiantes sobre la divinidad? Otro aspecto polémico es el concepto de justicia. En el Antiguo Testamento, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, establece un sistema de retribución proporcional. Pero Jesús desafía esta norma directamente, diciendo: no resistáis al que es malo. Estas diferencias generan interrogantes profundas sobre la coherencia del mensaje divino. Las contradicciones no terminan aquí. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: yo y el Padre somos uno. Juan 10:30, proclamando una unidad absoluta con Dios. Sin embargo, en Marcos 15:34, en la cruz clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo puede un ser supuestamente omnipotente y omnisciente experimentar dudas y abandono? ¿Es este un reflejo de la naturaleza humana de Jesús o una falla en la narrativa divina? Además, el carácter inclusivo y amoroso de Jesús contrasta con algunas declaraciones exclusivistas. En Juan 14:6, Jesús afirma: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este mensaje ha sido utilizado a lo largo de los siglos para justificar la exclusión de quienes no comparten la fe cristiana. Pero, ¿no contradice esto su llamado a amar al prójimo sin importar diferencias? Incluso en temas como la violencia, las contradicciones son evidentes. Mientras Jesús insta a sus seguidores a amar a sus enemigos, en Lucas 22:36 dice: el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Es este un llamado a la defensa personal o una concesión a la naturaleza conflictiva de la humanidad? Estas aparentes contradicciones no solo generan debates entre creyentes y no creyentes, sino que también reflejan las tensiones internas en la interpretación de los textos sagrados. ¿Son estas inconsistencias evidencia de diferentes autores y contextos históricos o un reflejo de la complejidad de intentar comprender lo divino? Las contradicciones entre Dios y Jesús plantean preguntas difíciles. ¿Es posible reconciliar estos aspectos aparentemente opuestos? ¿O estamos frente a una construcción narrativa que refleja más las luchas humanas que una verdad universal? Cada uno de estos temas nos lleva a una conclusión inevitable.
La figura de Jesús y la narrativa bíblica no son solo reflejos de una realidad histórica o espiritual, sino también construcciones profundamente humanas. Construcciones moldeadas por siglos de reinterpretación, intereses políticos y cambios culturales. Para algunos, estas contradicciones y preguntas refuerzan su fe, considerándolas como pruebas de la complejidad y profundidad de lo divino. Para otros, son evidencias de que la religión, como institución, ha sido utilizada para dividir, controlar y justificar acciones que contradicen los principios éticos universales. Pero más allá de las respuestas concretas, quizás lo más importante es la reflexión que estos temas generan. Cada interpretación, cada debate, cada cuestionamiento nos invita a mirar más allá de las palabras escritas y considerar las implicaciones de nuestras creencias y las historias que elegimos contar. ¿Es Jesús un Salvador divino, un mito construido por la humanidad o simplemente un personaje histórico transformado por el tiempo? Al final, la respuesta depende de cada uno de nosotros, porque más allá de los hechos, lo que importa es el impacto que estas ideas tienen en nuestras vidas y en cómo elegimos relacionarnos con el mundo y con los demás. Si este video te ha resonado, deja tu comentario aquí abajo que lo estaremos leyendo y no olvides suscribirte al canal para más contenido.